La oficina de recursos humanos de Empresas Montero estaba iluminada por la luz tenue del atardecer. Verónica, la asistente de selección, golpeó el expediente contra el escritorio con visible frustración. «No puedo creer que me hagas entrevistar a esta candidata», exclamó, cruzándose de brazos. Gabriel Torres, director de Recursos Humanos, levantó la vista de su pantalla y suspiró, esforzándose por mantener la calma. «El señor Montero fue claro en su indicación, Verónica», respondió con tono firme. «Debemos entrevistar a todos los candidatos que cumplan con los requisitos, sin excepciones». «Pero mírala», insistió Verónica, bajando la voz mientras señalaba disimuladamente hacia la sala de espera a través de la puerta entreabierta. «Es la número 17 del día, y sinceramente, la menos presentable de todas». Gabriel arqueó una ceja. «Tiene doble titulación en Administración y Finanzas con honores. Además, habla 4 idiomas y cuenta con experiencia en consultoría internacional». Verónica bufó, sin molestarse en ocultar su desdén. «Sabes que eso no importa. El puesto es para asistente ejecutiva del presidente. Montero necesita a alguien que lo acompañe a reuniones de alto nivel, que proyecte la imagen de la empresa. ¿Te imaginas la impresión que daría?» Gabriel apretó la mandíbula. Verónica había sido eficiente en su trabajo, pero su superficialidad y falta de criterio real comenzaban a cansarlo. «Voy a entrevistarla», declaró sin más, «y lo haré sin prejuicios. Si es la mejor candidata, la recomendaré. Punto final». Verónica resopló con evidente disgusto. «Como quieras, pero cuando Alejandro Montero la vea y me pregunte cómo permitimos que llegara tan lejos en el proceso, le diré exactamente quién insistió en ignorar lo obvio». Gabriel ignoró el comentario y se levantó. Caminó hacia la puerta de la sala de espera y la abrió por completo. Del otro lado, sentada con la espalda recta y las manos sobre su regazo, estaba Carmen Ruiz. Su rostro tenía asimetrías notables debido a cicatrices en la mejilla izquierda. Un lunar prominente cubría parte de su frente y su cabello opaco parecía haber sido descuidado por años. Sus gafas gruesas y pasadas de moda completaban una imagen que, a simple vista, contrastaba con la modernidad del edificio corporativo. Al notar la presencia de Gabriel, Carmen se tensó sutilmente. No era la primera vez que sentía miradas inquisitivas. «Señorita Ruiz», dijo Gabriel con profesionalismo, «soy Gabriel Torres, director de Recursos Humanos. Pase, por favor». Carmen se levantó con elegancia sorprendente y extendió la mano con firmeza. «Gracias por recibirme, señor Torres», respondió con voz melodiosa y educada, un contraste evidente con la primera impresión que su apariencia generaba. Gabriel le indicó la dirección de su oficina, consciente de los cuchicheos apenas disimulados de otros empleados en el pasillo. Sabía que esa entrevista sería diferente. Gabriel cerró la puerta de su oficina detrás de Carmen y le indicó una silla frente a su escritorio. «Siéntese, por favor». Carmen se acomodó con elegancia, sin titubeos. A pesar de la hostilidad que seguramente ya había percibido en el ambiente, no mostraba signos de incomodidad. Gabriel tomó su currículum y lo repasó una vez más. «Su formación es impresionante», comentó con tono profesional. «Doble titulación, experiencia internacional, 4 idiomas. Me gustaría que me hablara más sobre su trabajo en consultora global». Carmen asintió y respondió con voz clara y articulada. «Trabajé allí durante 3 años como analista financiera. Participé en proyectos para clientes en Europa y Asia, lo que me permitió desarrollar habilidades técnicas avanzadas y una gran capacidad de adaptación a diferentes entornos culturales». A medida que la entrevista avanzaba, Gabriel se sorprendía cada vez más. Carmen no solo tenía la experiencia y los conocimientos adecuados, sino que sus respuestas eran precisas y estratégicas. Entendía el negocio con una profundidad que muchos otros candidatos ni siquiera habían demostrado. Tras casi 40 minutos de conversación,
Gabriel se reclinó en su asiento y exhaló. Debo ser franco con usted, señorita Ruiz. El puesto de asistente ejecutiva del presidente implica mucha visibilidad. Se requiere asistir a reuniones con clientes importantes, eventos corporativos y viajes de negocios. ¿Cómo se siente respecto a este aspecto del trabajo? Carmen sostuvo su mirada con firmeza. Por un breve instante, Gabriel creyó ver una sombra de resignación en sus ojos, pero fue reemplazada rápidamente por determinación. «Aprecio su franqueza, señor Torres», respondió con dignidad. «He vivido toda mi vida con esta apariencia. Nací con una malformación facial y luego, en mi adolescencia, un accidente la acentuó». Hizo una breve pausa antes de continuar. «He aprendido que mi valor no está en mi rostro, sino en mi mente y en mi trabajo. Sé que seré juzgada como lo he sido en cada entrevista que he tenido en los últimos meses, pero también sé que puedo aportar un valor excepcional a cualquier empresa que decida mirar más allá de lo superficial». Gabriel sintió una mezcla de admiración y vergüenza. Admiración por la fortaleza de Carmen y vergüenza por haber dudado, siquiera por un instante, de su idoneidad para el puesto. «Le agradezco su honestidad», dijo finalmente. «Evaluaré su perfil con el comité de selección y le informaremos nuestra decisión en los próximos días». Carmen asintió con una leve sonrisa. «Aprecio mucho su tiempo, señor Torres. Independientemente del resultado, agradezco la oportunidad de haber sido considerada». Cuando Carmen salió de la oficina, Gabriel permaneció en su escritorio pensativo. Sabía que recomendar a Carmen como la mejor candidata significaba enfrentarse a Verónica y posiblemente a varios directivos. Pero también sabía que era lo correcto. No podía permitir que los prejuicios de otros nublaran su juicio. Horas después, en el piso más alto del edificio, Alejandro Montero, el fundador y presidente de la empresa, contemplaba la ciudad desde el ventanal de su oficina. A sus 45 años, había construido un imperio basado en tecnología, bienes raíces e inversiones estratégicas. En el mundo de los negocios lo llamaban el calculador, un hombre frío, brillante y despiadadamente eficiente. El intercomunicador sonó suavemente. «Señor Montero, Gabriel Torres está aquí con los resultados del proceso de selección». «Que pase», respondió sin apartar la mirada del horizonte. Gabriel entró con una tableta en la mano, sintiendo una ligera tensión en los hombros. Había trabajado 5 años para Alejandro y sabía que valoraba la eficiencia y la honestidad, pero su presencia siempre imponía. «Buenos días, señor», saludó con profesionalismo. «He concluido las entrevistas para el puesto de asistente ejecutiva. Evaluamos a 17 candidatos». Alejandro se giró y tomó asiento detrás de su imponente escritorio de roble. «¿Y bien?», preguntó con tono directo. «¿A quién recomiendas?». Gabriel respiró hondo antes de responder. «Mi primera recomendación es Carmen Ruiz». Extendió la tableta, donde el perfil de Carmen aparecía en pantalla. Alejandro tomó el dispositivo y observó la fotografía de la candidata durante varios segundos. Su expresión era ilegible. «Interesante elección», murmuró finalmente. «No es el tipo de imagen que normalmente se asocia con una corporación de nuestro nivel». Gabriel se preparó para defender su recomendación. «Señor, soy consciente de que su apariencia no es convencional, pero sus capacidades superan ampliamente las de cualquier otro candidato. Creo firmemente que sería un error descartar su talento por criterios superficiales». Para su sorpresa, Alejandro sonrió levemente. «¿Sabes por qué me llaman el calculador, Gabriel? Por su capacidad para tomar decisiones basadas en datos y lógica, sin dejarse influir por factores emocionales». Alejandro asintió. «Exacto. Y lo que la mayoría no entiende es que los prejuicios son precisamente un factor emocional que nublan el juicio». Dejó la tableta sobre su escritorio. «Contrataré a la señorita Ruiz.
Agenda una reunión con ella mañana a primera hora. Gabriel intentó ocultar su asombro. No esperaba que fuera tan fácil. Por supuesto, señor. ¿Desea revisar los otros candidatos? No será necesario, lo interrumpió Alejandro. Confío en tu criterio. Si dices que es la mejor, es la mejor. Se recargó en su silla y entrelazó los dedos. El aspecto físico no genera beneficios ni resuelve problemas. Solo me interesa su capacidad intelectual. Cuando Gabriel salió de la oficina, se encontró con Verónica esperándolo en el pasillo. ¿Y bien?, preguntó ansiosa. Supongo que Montero la descartó de inmediato, ¿verdad? Gabriel la miró con seriedad. El señor Montero la ha contratado. Comenzará mañana. La expresión de Verónica fue un poema de incredulidad y horror. Imposible. Estás bromeando. Alejandro Montero, el hombre más exigente y perfeccionista de la ciudad, tendrá a esa mujer como su asistente personal. Es absurdo. Gabriel se cruzó de brazos. Lo absurdo es juzgar a alguien solo por su apariencia. Verónica se alejó murmurando su descontento. Gabriel, por su parte, se quedó reflexionando. Alejandro Montero no era un hombre generoso. No tomaba decisiones por sentimentalismo. Siempre había una razón estratégica detrás de cada una de sus acciones, y no podía evitar preguntarse qué veía Alejandro en Carmen Ruiz. El primer día de Carmen Ruiz en Empresas Montero no pasó desapercibido. Desde el momento en que cruzó la recepción, los murmullos se extendieron como fuego en un campo seco. Miradas furtivas, susurros entre empleados y una evidente curiosidad invadieron los pasillos. Vestida con un traje sastre azul marino, discreto pero elegante, Carmen caminó con la cabeza en alto. Su cabello recogido en un moño sencillo y sus gafas gruesas le daban un aire serio y profesional. A su lado, Verónica la guiaba con expresión tensa y un tono de voz condescendiente. El señor Montero es extremadamente puntual y odia perder el tiempo. Espera que sus asistentes anticipen sus necesidades, que sean discretas y eficientes. Tendrás acceso a su agenda, correos y documentos confidenciales, así que sé cuidadosa. Hizo una pausa y miró a Carmen de arriba abajo, con una expresión de desdén apenas disimulada. Aunque francamente, dudo que dures más de una semana. Carmen absorbió cada palabra sin inmutarse. Aprecio la información, Verónica, respondió con profesionalismo. Haré mi mejor esfuerzo para cumplir con las expectativas del señor Montero. Verónica se detuvo frente a la puerta de la oficina presidencial. Una última cosa, dijo, inclinándose ligeramente hacia ella. No sé qué hiciste para convencer a Gabriel y al señor Montero, pero todos aquí sabemos que alguien como tú no pertenece a este lugar. Antes de que Carmen pudiera responder, la puerta se abrió. Alejandro Montero, con su impecable traje a medida y su presencia imponente, apareció ante ellas. «Buenos días», saludó con voz profunda. «Usted debe ser la señorita Ruiz. Pase, por favor». Verónica se quedó petrificada. La cordialidad inusual de su jefe la tomó por sorpresa. Carmen avanzó con paso firme, ignorando la mirada atónita de la asistente de Recursos Humanos. «Buenos días, señor Montero. Es un honor conocerlo», saludó, extendiendo la mano. Alejandro la estrechó brevemente y le indicó que tomara asiento. «Verónica, no nos interrumpas durante la próxima hora», ordenó, cerrando la puerta sin esperar respuesta. Ahora estaban a solas. Carmen sintió la intensidad de la mirada de Alejandro. No era una mirada de lástima ni de incomodidad, sino una evaluación calculada. «Señorita Ruiz», comenzó él tomando asiento, «su currículum es impresionante. Doble titulación, experiencia internacional, manejo de 4 idiomas. Sin embargo, ha solicitado un puesto que objetivamente está por debajo de sus calificaciones. ¿Por qué?». Carmen no se sorprendió con la pregunta. «Llevo 6 meses buscando empleo, señor Montero», respondió con honestidad. «Mi anterior puesto en consultora global terminó cuando la empresa fue adquirida y reestructurada.
Desde entonces, he asistido a 22 entrevistas para posiciones acordes a mi experiencia. Hizo una breve pausa antes de continuar. En todas ellas, mis calificaciones fueron reconocidas, pero ninguna empresa dio el paso final de contratarme. ¿Por su apariencia?, afirmó Alejandro sin rodeos. Así es, confirmó Carmen sin autocompasión. En algunos casos fueron directos al respecto, sugiriendo puestos menos visibles. En otros simplemente recibí el educado «le llamaremos», que nunca se materializó. Alejandro asintió levemente, apreciando su franqueza. «¿Y no le preocupa que aquí ocurra lo mismo?». Carmen sostuvo su mirada con dignidad. «He vivido con esta cara desde los 16 años, cuando un conductor ebrio se estrelló contra el auto en el que viajaba con mis padres. Ellos no sobrevivieron». Por primera vez, la expresión de Alejandro se alteró, aunque solo por un instante. «He aprendido que la incomodidad de los demás generalmente se disipa cuando demuestras competencia y confianza. Si alguno de sus socios es incapaz de ver más allá de mi apariencia, quizás eso revele más sobre ellos que sobre mí». Un silencio cargado de significado se instaló entre ambos. Finalmente Alejandro habló. «Mi esposa murió en un accidente de auto hace 15 años». El comentario tomó por sorpresa a Carmen. Su hermana gemela sobrevivió, pero quedó con cicatrices severas, similares a las suyas. Carmen permaneció en silencio, comprendiendo que aquello no era solo una información casual, sino una revelación personal. Mi cuñada Isabel era profesora universitaria, brillante y apasionada por la literatura. Después del accidente, abandonó todo y se recluyó en nuestra casa familiar. No ha salido al mundo desde entonces. Carmen bajó ligeramente la mirada, entendiendo la magnitud del trauma. «Lo lamento mucho», dijo con sinceridad. Perder a su esposa y, en cierto modo, también a su cuñada, debió haber sido devastador. Alejandro la observó con renovado interés. «Lo fue». Hizo una pausa y luego continuó con voz más firme. «Seré directo, señorita Ruiz. Sus calificaciones son excepcionales, y esa es la razón principal por la que está aquí». Se inclinó ligeramente hacia adelante, su mirada fija en la de Carmen. «Pero también tengo una motivación personal». Carmen mantuvo la compostura, aunque sentía que estaba a punto de escuchar algo importante. «Quiero que Isabel la conozca». La revelación la sorprendió. «¿Por qué?». «Porque creo que su historia podría inspirarla». Alejandro entrelazó los dedos sobre la mesa. «Llevo 15 años tratando de convencer a Isabel de que retome su vida. No lo he logrado. Quizás verla a usted, una mujer que ha enfrentado circunstancias similares, pero ha elegido un camino diferente, pueda hacer lo que mis palabras no han conseguido». Carmen procesó la información en silencio. «¿Esto significa que mi contratación tiene condiciones adicionales a mis responsabilidades profesionales?». «En absoluto», respondió Alejandro con firmeza. «Su trabajo aquí está garantizado independientemente de cualquier otro factor». Se recargó en su silla. «Lo que le propongo es completamente opcional. Entendería si prefiere mantener su vida profesional y personal separadas». Carmen meditó por un momento antes de responder. «Agradezco su honestidad, señor Montero». Lo miró con seriedad. «No puedo prometer que mi experiencia sea útil para su cuñada. Cada persona procesa el trauma de manera diferente». Alejandro asintió. «Lo sé». Carmen respiró hondo antes de añadir. «Pero si cree que hablar con ella podría ayudarla de algún modo, estaría dispuesta a intentarlo». Alejandro mostró una leve sonrisa, casi imperceptible. «Excelente». Cambiando el tono a uno estrictamente profesional, añadió: «Ahora pasemos a temas más prácticos. Esta semana tenemos la presentación del proyecto Nexus ante nuestros inversores europeos. Necesito que se familiarice con todos los detalles antes del miércoles». Durante la siguiente hora, Alejandro introdujo a Carmen en sus responsabilidades. Al concluir la reunión, estaba seguro de que su decisión había sido la correcta.
Cuando Carmen salió de la oficina, Verónica la esperaba con una expresión de incredulidad. «¿Cómo te fue?», preguntó con evidente desdén. Carmen la miró con serenidad. «El señor Montero me ha dado acceso a todos los archivos del proyecto Nexus». Y, sin darle más explicaciones, continuó su camino. Sabía que las pruebas apenas comenzaban. Las primeras semanas de Carmen en Empresas Montero fueron un ejercicio de resistencia. Si bien Alejandro Montero la trataba con respeto profesional y valoraba su trabajo, el resto de la organización no compartía el mismo enfoque. Algunos empleados la evitaban abiertamente. Otros la observaban con una curiosidad morbosa, como si intentaran descifrar qué hacía realmente allí. Verónica, por su parte, parecía haber tomado como misión personal hacerle la vida imposible. Olvidaba incluirla en correos importantes, le programaba reuniones sin avisarle, filtraba rumores sobre cómo había conseguido el puesto. «Dicen que Montero la contrató por lástima», comentó una empleada en la sala de café. «O que Torres le debe un favor a alguien», respondió otro. «¿Y si es algo más? Un escándalo esperando a explotar». Carmen estaba acostumbrada a las habladurías. Sabía que no podía cambiar las opiniones de todos, pero sí demostrar con hechos su valía. Y lo hizo. Con una eficiencia implacable, reestructuró la presentación del proyecto Nexus, identificó riesgos que nadie había considerado y propuso soluciones innovadoras que incluso sorprendieron a los analistas más experimentados. La cena con los inversores alemanes, que tantos habían criticado, resultó un éxito rotundo. Lejos de mostrarse incómodos con su presencia, los empresarios europeos quedaron impresionados con su dominio perfecto del alemán y su conocimiento del mercado financiero de Frankfurt. «Tiene usted una asistente extraordinaria, Montero», comentó Klaus Weber, el líder de la delegación alemana. «Su análisis de las proyecciones fiscales ha sido más preciso que el de nuestros propios analistas». Alejandro, con una leve sonrisa de satisfacción, respondió: «Lo sé, por eso la contraté. Esa noche en la limusina corporativa, el silencio entre Alejandro y Carmen era cómodo. Ambos estaban satisfechos con el resultado de la cena. Fue Alejandro quien habló primero. «Ha superado mis expectativas». Carmen giró el rostro hacia él. «Solo hice mi trabajo». «No, hizo mucho más que eso», insistió Alejandro. «No muchos ejecutivos con décadas de experiencia podrían haber manejado esta reunión como usted lo hizo». Hubo una pausa antes de que Alejandro dijera: «Creo que es momento de dar el siguiente paso». Carmen lo miró con curiosidad. «¿A qué se refiere?». Alejandro respiró hondo antes de responder. «Estaría dispuesta a conocer a Isabel este fin de semana». Carmen sintió una mezcla de ansiedad y responsabilidad. «He hablado con ella sobre usted», continuó él. «Aunque inicialmente se mostró reticente, finalmente ha accedido a un breve encuentro». Carmen asintió lentamente. «Por supuesto, señor Montero. ¿Cómo sugiere que lo enfoquemos?». «Con naturalidad», respondió él. «Isabel es extremadamente perceptiva. Si detecta que esto es un intento forzado, se cerrará por completo». El sábado siguiente, el chofer de Alejandro recogió a Carmen en su modesto apartamento para llevarla a la mansión Montero, ubicada en las colinas a las afueras de la ciudad. Durante el trayecto, Carmen repasaba mentalmente lo que sabía sobre Isabel. 52 años, ex profesora de literatura medieval, viuda desde joven, sin hijos, recluida en la mansión familiar desde el accidente. Cuando la limusina se detuvo frente a la imponente residencia, Carmen inhaló profundamente antes de descender. Una mujer mayor, de aspecto afable, la recibió en la puerta. «Señorita Ruiz, soy Marta, el ama de llaves. La señora Isabel la espera en la biblioteca». Marta la guió por un elegante vestíbulo decorado con antigüedades y obras de arte. «Debo advertirle algo», dijo en un tono amable pero firme. «Es la primera vez en años que acepta conocer a alguien nuevo. Por favor, tenga paciencia con ella».
Carmen asintió. Al entrar a la biblioteca, encontró a Alejandro de pie junto a una estantería de caoba. «Gracias por venir, Carmen», dijo él, ofreciéndole la mano. «Es un honor estar aquí», respondió ella, estrechándola con firmeza. «Isabel está preparándose mentalmente. Este es un gran paso para ella». Mientras esperaban, Alejandro le mostró la impresionante colección de libros antiguos de su cuñada. Estos manuscritos medievales son su tesoro más preciado. Durante años, Isabel dedicó su vida a la investigación y docencia, pero el accidente no terminó la frase. No hacía falta. El sonido de una puerta abriéndose interrumpió la conversación. Carmen se giró lentamente y vio a Isabel Montero de pie en el umbral. Era una mujer de mediana edad, con un elegante vestido azul oscuro. Un pañuelo de seda cubría parte de su rostro, pero las cicatrices en su mejilla y frente eran visibles. Sus ojos, de un azul intenso, eran idénticos a los de Alejandro. «Isabel», dijo él con suavidad, «te presento a Carmen Ruiz». Carmen avanzó unos pasos, manteniendo una distancia respetuosa. «Es un placer conocerla, señora Montero». Extendió la mano con una sonrisa genuina. Isabel dudó un momento, pero luego se acercó y la estrechó brevemente. «El placer es mío», respondió con voz suave pero educada. «Alejandro me ha hablado mucho de usted. Espero que hayan sido cosas positivas», bromeó Carmen, intentando aligerar la tensión. Una sombra de sonrisa apareció en los labios de Isabel. «De hecho, sí. Dice que está revolucionando la empresa y que los alemanes quedaron impresionados con su dominio del idioma». Alejandro intervino. «¿Les parece si tomamos el té en la terraza? Marta ha preparado todo». Los tres se dirigieron a una elegante terraza con vistas al jardín. Durante la primera media hora, la conversación fue superficial. El clima, los jardines, algunas anécdotas inofensivas de Empresas Montero, hasta que Isabel rompió el hielo con la pregunta que flotaba en el ambiente. «Carmen, Alejandro me contó sobre su accidente. Parece que tenemos algo en común». Carmen asintió serenamente. «Así es». Isabel dejó su taza de té en el plato y la miró con intensidad. ¿Cómo lo llevaste?» Carmen meditó su respuesta. «No lo llevé bien al principio», confesó. «Durante los primeros años me escondí, evitaba el mundo». Isabel asintió, comprendiendo demasiado bien esas palabras. «¿Y qué cambió? Una psicóloga en el hospital me enseñó algo importante. Me hizo escribir cada día algo que pudiera ofrecer al mundo, algo que no tuviera relación con mi apariencia». Isabel la miró con curiosidad. «¿Y qué escribiste?» «Mi capacidad para los números, mi facilidad para los idiomas, mi memoria fotográfica, mi empatía». Carmen sonrió levemente. «Me di cuenta de que tenía mucho que ofrecer y que negar todo eso por miedo al rechazo era, en cierto modo, egoísta». Un silencio se instaló entre ellas. Alejandro observaba la escena sin intervenir. Finalmente, Isabel exhaló con suavidad. Nunca lo había visto de esa manera. Carmen no dijo nada. Sabía que Isabel necesitaba procesarlo. Cuando se despidieron, la atmósfera en la mansión Montero había cambiado. No era un cambio drástico, pero sí un primer paso. Un paso que Isabel no había dado en 15 años. El encuentro con Isabel Montero dejó a Carmen con una sensación de esperanza. Había visto en los ojos de aquella mujer algo más que dolor y resignación. Había visto curiosidad. Y la curiosidad, Carmen lo sabía bien, era el primer paso hacia el cambio. 2 días después, recibió una llamada inesperada. Era Marta, el ama de llaves. «Señorita Ruiz, disculpe la molestia». «No es molestia, Marta. ¿Ocurrió algo?» «La señora Isabel me ha pedido que la llame», dijo la mujer con un tono suave. «Quisiera saber si estaría dispuesta a visitarla nuevamente el próximo fin de semana. Dice que encontró unos manuscritos medievales que le gustaría mostrarle». Carmen sonrió. «Dígale que estaré encantada. El lunes siguiente». La atmósfera en Empresas Montero había cambiado sutilmente.
Los rumores sobre Carmen ya no giraban en torno a su apariencia o a cómo había conseguido el puesto. Ahora, la intriga era su relación con Alejandro Montero y su misteriosa conexión con Isabel. Verónica, en particular, parecía más hostil que nunca. Durante una reunión matutina, aprovechó la ausencia momentánea de Alejandro para acercarse a Carmen. «Veo que has encontrado una forma bastante peculiar de ascender», susurró con malicia. «Primero, te ganas al jefe con tu historia de superación y ahora frecuentas su casa los fines de semana. Muy ingenioso». Carmen la miró directamente. «Mi relación con el señor Montero es estrictamente profesional, Verónica». «Por favor», se burló la asistente. «Nadie cree que Montero esté realmente impresionado por tu trabajo. Debe haber algo más, algún ángulo que estás explotando. Quizás lástima, o quizás... Buenos días a todos». La voz de Alejandro interrumpió abruptamente la conversación. Verónica se quedó paralizada. Alejandro la observó con una expresión neutra, pero sus ojos reflejaban que había escuchado lo suficiente. «Verónica, necesito los informes del proyecto Nexus en mi oficina. Ahora». Verónica palideció antes de asentir y retirarse con rapidez. La reunión transcurrió con normalidad, pero Carmen notó que Alejandro parecía más distante de lo habitual. Al finalizar, cuando todos se retiraban, la llamó. «Carmen, necesito hablar con usted un momento». Una vez solos, Alejandro fue directo al punto. «Lamento el comportamiento de Verónica». Cruzó los brazos y apoyó la espalda en su escritorio. «Desafortunadamente, incluso en empresas como esta, hay personas tóxicas». «No se preocupe», respondió Carmen con profesionalismo. «Estoy acostumbrada a manejar situaciones así». «Aún así, es inaceptable», insistió él. Hubo una pausa. «Verónica será transferida a nuestra filial en otro estado». Carmen lo miró con sorpresa. «Señor Montero, no quiero ser la causa de...» «No lo es», la interrumpió él. «Esta decisión estaba tomada hace semanas. Solo esperaba el momento adecuado». Un breve silencio se instaló entre ellos antes de que Alejandro cambiara de tema. «Isabel me llamó anoche». Su tono se suavizó ligeramente. «Me dijo que encontró unas viejas notas de investigación sobre literatura medieval y que está considerando retomarlas». Carmen sintió una alegría genuina. «Eso es maravilloso». «Lo es», asintió Alejandro. «Pero hay algo más». Se inclinó ligeramente hacia adelante. «Isabel me pidió información sobre el proyecto Nexus. Me dijo que durante su conversación usted mencionó algunos detalles que despertaron su interés». Carmen recordó que, en efecto, había compartido aspectos generales del proyecto sin entrar en información confidencial. «Eso es un problema». «Al contrario», dijo Alejandro. «Es el primer rayo de esperanza en más de una década». Hizo una breve pausa antes de añadir, «y me lleva a lo que quería proponerle». Carmen lo observó con atención. «Me gustaría que, además de sus funciones actuales, trabaje directamente con Isabel en un proyecto especial». Carmen entrecerró los ojos. «¿De qué tipo de proyecto estamos hablando?» «Necesitamos reestructurar nuestra división de investigación y desarrollo», explicó Alejandro. «Y creo que la perspectiva de Isabel sería invaluable». Se enderezó y continuó. «Ustedes dos trabajarían juntas, inicialmente desde la mansión, para que Isabel se sienta cómoda. Pero eventualmente, espera que ella regrese gradualmente al mundo», completó Carmen, comprendiendo la estrategia. Alejandro asintió. «Exactamente». Carmen reflexionó por un momento. Era un desafío mayor de lo que esperaba, pero también una oportunidad única para ayudar a alguien que había vivido un infierno similar al suyo. «Acepto», dijo finalmente, «pero con una condición». Alejandro arqueó una ceja. «Dígame». «No la presionaremos. Isabel tiene que avanzar a su propio ritmo». Alejandro la miró durante unos segundos y luego asintió. «De acuerdo». Esa tarde, cuando Carmen llegó a la mansión Montero para su habitual sesión de trabajo con Isabel, la encontró inusualmente animada.
había reorganizado la biblioteca como una improvisada sala de conferencias, con documentos y proyecciones meticulosamente organizadas. He estado pensando en la expansión hacia el sector biotecnológico, dijo Isabel mientras Carmen se acomodaba. Creo que hay sinergias que no estábamos considerando con nuestra actual división farmacéutica. Durante las siguientes horas, trabajaron intensamente. Carmen no podía evitar sentirse impresionada. Después de 15 años de aislamiento, Isabel tenía una mente extraordinariamente aguda. Cuando hicieron una pausa para tomar té, Isabel hizo una pregunta inesperada. «Carmen, ¿sí?» Isabel dudó por un momento antes de hablar. «¿Puedo hacerte una pregunta personal?» «Por supuesto. ¿Cómo manejas el tema de las relaciones?» La pregunta fue casi un susurro. Carmen comprendió inmediatamente el significado. «Si te refieres a relaciones románticas, con dificultad», respondió con franqueza. Isabel asintió, absorbiendo la información. «Después del accidente, pasé años evitando cualquier posibilidad de intimidad. Estaba convencida de que nadie podría verme como una mujer atractiva o deseable. Lo entiendo», murmuró Isabel, «pero con el tiempo aprendí algo», continuó Carmen. «Hay una diferencia entre la mirada de alguien que ve tus cicatrices y la mirada de alguien que te ve a ti, con tus cicatrices como una parte más de quién eres». Isabel permaneció en silencio, procesando esas palabras. Finalmente, exhaló lentamente. «Elena y yo éramos idénticas», dijo en voz baja. «Antes del accidente, la gente nos confundía constantemente, pero después...» Apretó los labios con fuerza. «Después, cuando finalmente pude mirarme en un espejo, no reconocía a la persona que me devolvía la mirada. Sus ojos azules brillaban con emociones contenidas. No solo había perdido a mi hermana, había perdido mi identidad». Carmen sintió un nudo en la garganta. «No tienes que seguir perdida, Isabel». Isabel la miró, y por primera vez en 15 años, consideró que quizás la conversación con Carmen dejó a Isabel con pensamientos inquietantes. Por primera vez en años, la idea de regresar al mundo dejó de parecer una tortura. Al día siguiente, llamó a Alejandro. «Quiero visitar la oficina», dijo, con voz firme. Hubo un silencio en la línea antes de que su hermano respondiera. «¿Estás segura?» «No, pero quiero intentarlo». La noticia de que Isabel Montero, la misteriosa cuñada del presidente, asistiría a la oficina corrió como pólvora. Los rumores iban desde lo sensacionalista hasta lo cruel. «Dicen que está tan desfigurada que usará un velo. Tal vez Montero la quiere de regreso por culpa. O quizás planea darle un cargo simbólico para apaciguar a la familia». Pero Alejandro no dejó espacio para conjeturas. La mañana del jueves, Isabel Montero entró a Empresas Montero por primera vez en 15 años. No llevaba un velo. Vestía un traje sastre gris, su cabello estaba perfectamente peinado y aunque usaba un maquillaje discreto, no intentó ocultar completamente sus cicatrices. Junto a ella, Carmen caminaba con naturalidad, como si fuera un día cualquiera. «Bienvenida, Isabel», dijo, abriendo la puerta de la sala de conferencias que habían preparado. «Gracias», respondió ella, con una sonrisa tensa. La primera prueba llegó cuando los analistas financieros entraron a la reunión. Carmen notó que Isabel se tensaba ligeramente. «¿Estás bien?», susurró. Isabel respiró hondo y asintió. «Sí, solo necesito un momento». Carmen le apretó el brazo suavemente. «Son profesionales. Estarán más interesados en tu inteligencia que en tu apariencia». Isabel se irguió con determinación. «Vamos allá». La reunión fue un éxito. Los analistas, inicialmente sorprendidos por su apariencia, pronto quedaron cautivados por su mente brillante. Isabel tenía un talento natural para el mediodía. Para los negocios. Alejandro se unió a ellas. «Parece que estás ganando aliados en mi equipo». Isabel sonrió con una mezcla de orgullo y nerviosismo. «Al menos no han salido corriendo». Pero no todos estaban dispuestos a aceptarla.
Ese mismo día, mientras Isabel y Carmen revisaban proyecciones en la sala de conferencias, escucharon voces en el pasillo. ¿Has visto a la cuñada de Montero?, susurró un empleado. Ahora entiendo por qué la mantuvo escondida todos estos años. Parece un personaje de película de terror. Shh, baja la voz. Dicen que está trabajando en un proyecto importante. Personalmente, creo que es solo un gesto de caridad de Montero. ¿Qué otra explicación habría? Carmen vio cómo Isabel palideció visiblemente. Deberíamos tomar un descanso, sugirió en voz baja. Isabel cerró los ojos por un momento, pero cuando los abrió, su expresión era dura. No, respondió con calma inquietante. Necesitamos terminar esto hoy. Carmen admiró su fortaleza, pero durante el resto del día notó que Isabel estaba más retraída. Esa tarde, cuando Alejandro revisó el progreso del proyecto, Isabel hizo un comentario inesperado. Creo que terminaré los análisis en casa. Será más eficiente. Alejandro y Carmen intercambiaron una mirada preocupada. ¿Estás segura?, preguntó él con cautela. Completamente segura, respondió Isabel con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Solo es cuestión de practicidad. Cuando Isabel se marchó, Alejandro se giró hacia Carmen. ¿Qué pasó? Carmen dudó. Escuchó comentarios desagradables en el pasillo. Alejandro apretó la mandíbula. Quiero nombres. Su tono era frío, cortante. Carmen negó con la cabeza. No creo que eso ayude a Isabel. Alejandro la miró sorprendido. ¿Castigar a los responsables no ayudaría? No, respondió Carmen con firmeza, porque eso solo confirmaría que su apariencia es un tema en la empresa. Dio un paso adelante. Lo que Isabel necesita es normalización, no excepcionalidad. Alejandro exhaló relajando los hombros. Tienes razón, pero me preocupa que esto la haga retroceder. Carmen lo miró con determinación. Hablaré con ella. Esta noche. Horas después, en la mansión Montero, Carmen encontró a Isabel en la biblioteca. Estaba sentada frente a su laptop, pero su mirada estaba perdida. No esperaba visitas, dijo Isabel sin apartar la vista de la pantalla. Supongo que Alejandro te envió a verificar mi estado mental. No me envió Alejandro, vine porque me importas. Isabel finalmente levantó la mirada. ¿Lo sabes?, preguntó con amargura. ¿Sabes lo que se siente escuchar que eres un acto de caridad? Carmen se sentó frente a ella y la miró con calma. Sí, lo sé. Ah, ¿sí? Isabel cruzó los brazos. ¿Cómo? En mi último trabajo, un colega dijo que mi cara debería venir con una advertencia, porque asustaba a los clientes. Isabel parpadeó. Otro sugirió que me asignaran a un cubículo en el sótano, lejos de áreas públicas. Un silencio pesado cayó sobre la biblioteca. ¿Y qué hiciste? Inicialmente lo mismo que tú. Me retraí. Consideré renunciar. Carmen tomó aire. Pero luego recordé algo que mi terapeuta me dijo años atrás. Cada vez que me escondía, les estaba dando exactamente lo que querían. Isabel frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Cada vez que te alejas, cada vez que permites que esos comentarios te saquen de la oficina, estás confirmando su visión de que no perteneces allí. Carmen la miró con intensidad. Pero sí perteneces allí, Isabel. Hubo un largo silencio. Finalmente, Isabel dejó escapar un suspiro. ¿Cómo lo superaste? No lo superé. Solo aprendí a vivir con ello. Carmen sonrió con tristeza. Las cicatrices no desaparecen, pero aprendes a hacer que no sean lo más importante de tu historia. Isabel se quedó en silencio. Carmen pudo ver que estaba procesando algo importante. Finalmente, Isabel respiró profundamente y dijo: «Estaré en la oficina mañana». Carmen sonrió con orgullo. ¿Solo mañana? Isabel sonrió de vuelta, con una chispa de desafío en los ojos. Mañana y todos los días después de ese. Carmen se recargó en su asiento. Entonces, bienvenida de vuelta al mundo, Isabel. Isabel asintió. Vamos a ver si ese mundo está listo para mí. Pero lo que ninguna de las dos sabía
era que la verdadera prueba aún estaba por comenzar. La noticia de que Isabel Montero regresaría oficialmente a Empresas Montero sacudió los cimientos de la empresa. Los rumores explotaron. Montero la traerá de vuelta con un puesto simbólico. ¿O será una jugada para limpiar su imagen? ¿Cómo reaccionarán los clientes? Pero la realidad fue otra. Isabel no regresó como una sombra de su pasado. Regresó como una líder. Las semanas siguientes marcaron una transformación inesperada en la empresa. Isabel y Carmen trabajaron incansablemente en la reestructuración del proyecto Nexus. Isabel tenía un enfoque innovador y una visión estratégica afilada, mientras que Carmen se encargaba de la ejecución práctica y el manejo político de la junta directiva. Pero no todos estaban contentos con el cambio. El proyecto Nexus amenazaba intereses poderosos dentro de la empresa. Uno de los más afectados era Ernesto Valdés, vicepresidente de operaciones, quien veía en la reestructuración una amenaza a su control y no estaba dispuesto a permitirlo. La filtración anónima. Una mañana, Carmen recibió una llamada urgente de Gabriel Torres. «Carmen, tenemos un problema. ¿Qué ocurre? Alguien ha filtrado información confidencial del proyecto Nexus». Carmen se tensó. «¿Cómo de grave?» «Grave», respondió Gabriel. «Se han enviado correos anónimos a varios miembros de la Junta, insinuando que el proyecto es una estrategia de Montero para consolidar su control y eliminar oposición interna». Carmen exhaló con frustración. «Eso es absurdo. Todo está basado en análisis sólidos». «Lo sé», afirmó Gabriel. «Pero hay más». Hizo una pausa antes de continuar. «Los correos incluyen insinuaciones sobre la estabilidad mental de Isabel». Carmen sintió un escalofrío. «¿Qué insinúan exactamente?» «Que después de 15 años de aislamiento, su juicio está comprometido, que Alejandro la está manipulando». Gabriel vaciló antes de agregar. «También han adjuntado fotos antiguas de Isabel y Elena, comparando cómo lucían antes con la apariencia actual de Isabel». Carmen apretó los puños. Este no era solo un ataque profesional, era profundamente personal. «¿Isabel ya lo sabe?» «No lo creo», respondió Gabriel. «Alejandro ha estado conteniendo la situación desde que lo descubrió esta madrugada». Carmen tomó aire y exhaló con fuerza. «Voy para allá». La decisión de Isabel. Cuando Carmen llegó a la oficina de Alejandro, lo encontró discutiendo con su asesor legal. Su expresión era una mezcla de furia contenida y agotamiento. «Supongo que Gabriel te puso al tanto», dijo Alejandro cuando la vio. «Sí. ¿Alguna idea de quién está detrás?» «Valdés es el principal sospechoso», respondió Alejandro con frialdad. «Pero aún no tengo pruebas». Hizo una pausa antes de hacer la pregunta clave. «¿Qué hacemos ahora?» Carmen respiró hondo. «¿Se lo decimos a Isabel?» Alejandro cruzó los brazos. «He considerado ocultárselo hasta después de la presentación». «No», dijo Carmen con firmeza. «Isabel merece saber la verdad». Alejandro la observó en silencio y luego asintió. Cuando Isabel llegó a la oficina, radiante en un traje azul oscuro y con una confianza que habría sido impensable meses atrás, la condujeron a la oficina de Alejandro. Le contaron todo. Isabel escuchó con expresión seria. Cuando terminó de leer los correos, su mano tembló ligeramente, pero su rostro permaneció inexpresivo. Finalmente, dejó los papeles sobre la mesa y dijo: «Cancelar la presentación no es una opción». Alejandro frunció el ceño. «Isabel, esto es un ataque personal». «Lo sé», respondió ella con calma, «y por eso no me voy a esconder». Hizo una pausa antes de añadir: «De hecho, yo misma daré la presentación». Carmen y Alejandro la miraron sorprendidos. «¿Estás segura?», preguntó Carmen. Isabel la miró con determinación. «Tú me enseñaste algo, Carmen», dijo con suavidad, «que cada vez que me escondo, cada vez que dejo que el miedo dicte mis decisiones, le doy poder a quienes quieren verme fracasar».
Hizo una pausa. No pienso volver a hacer eso. El día de la presentación, la sala de juntas estaba llena. Los miembros de la junta directiva, los inversionistas más importantes y, en la cabecera, Alejandro Montero observando todo con su expresión impenetrable. Cuando Isabel entró con Carmen a su lado, un silencio absoluto cayó sobre la sala. Algunos la miraban con curiosidad, otros con incomodidad. Pero Isabel no vaciló. Caminó hasta el centro de la sala y con voz clara dijo: «Buenos días a todos. Para quienes no me conocen, soy Isabel Montero, hermana de la difunta Elena Montero y cofundadora original de esta empresa». Se escucharon murmullos de sorpresa. Pocos sabían que Isabel había estado involucrada en los inicios de Empresas Montero. Sé que algunos de ustedes han recibido información cuestionando mi capacidad para estar aquí, continuó con serenidad. Insinuaciones sobre mi estabilidad mental, sobre mi idoneidad para contribuir a esta empresa. Miró a todos con firmeza. Si alguien tiene dudas sobre mi competencia, les pido que me juzguen por el trabajo que voy a presentar hoy, no por rumores. Durante la siguiente hora, Isabel desmontó todas las dudas. Presentó el proyecto Nexus con una claridad y dominio impresionantes. Cada punto estaba respaldado con datos. Cada objeción fue respondida con una estrategia calculada. Al finalizar, incluso los más escépticos parecían convencidos. El proyecto Nexus fue aprobado por unanimidad. Y para sorpresa de todos, la junta directiva aprobó un nombramiento inesperado. Isabel Montero fue nombrada oficialmente como directora de Innovación y Estrategia. Epílogo. 3 meses después, bajo el liderazgo de Isabel y Carmen, Empresas Montero entró en una nueva era de crecimiento. Carmen fue promovida a vicepresidenta de Desarrollo Internacional. El proyecto Nexus revolucionó la empresa. Los rumores sobre Isabel desaparecieron. Y un artículo en una prestigiosa revista de negocios tituló «Las verdaderas caras del éxito, cómo Isabel Montero y Carmen Ruiz están redefiniendo el liderazgo corporativo». En la imagen principal, Carmen e Isabel aparecían lado a lado en una conferencia internacional. Sus cicatrices visibles, pero irrelevantes ante la fuerza de su presencia. Un día, Carmen encontró un pequeño paquete sobre su escritorio. Dentro había un hermoso broche de plata con forma de mariposa. Junto a él, una nota. Para Carmen, la mariposa. La transformación es dolorosa, pero al final, el resultado es hermoso. Gracias por ayudarme a volar otra vez. Con eterna gratitud, Isabel. Carmen sonrió y se colocó el broche en la solapa. En ese momento, sonó su teléfono. Era Alejandro. «Carmen, hay una joven en recepción, graduada con honores en finanzas. Ha sido rechazada en 17 entrevistas por su apariencia». Carmen sonrió. «Dile que suba, porque a veces las verdaderas transformaciones comienzan con el simple acto de mirar más allá de las apariencias».